Buenos días amigos, bienvenidos a la noticia electoral. Hoy tenemos la visita en estudios del ex comandante general del ejército y ex congresista, Otto Guibovich. La pregunta que se hacen muchos, ¿no? ¿Qué función cumplen las Fuerzas Armadas en las elecciones? Usted, general, primero agradecerle la entrevista. Usted ha sido comandante general del ejército. Cuéntenos un poco cómo es desde adentro que se vive una campaña electoral. Mira, a través del tiempo, gracias Carlos por la oportunidad y un saludo cordial a toda tu audiencia. Mira, a través del tiempo ha ido evolucionando más y más. Primero, las Fuerzas Armadas han sido gobierno, ¿no? Claro. Por ahí empezamos, ¿no? Y por mucho tiempo. Y yo particularmente nunca he sido partícipe de los golpes de Estado, ¿no? Los golpes de Estado no sirven, no hay golpe de Estado bueno. Segundo, entramos en democracia y las Fuerzas Armadas siempre han sido garantes de la seguridad del proceso, ¿no? A lo largo y ancho de todo el país, junto con las fuerzas policiales, con la Policía Nacional en este caso, tenemos que dar seguridad. Vino el terrorismo y ¿qué hicimos como Fuerza Armada? Combatirlo, porque combatíamos para restaurar o mantener la democracia. Ese combate contra el terrorismo, aparte de defender la vida per se, ha sido una lucha por restituir y mantener la democracia. Por eso es que era indignante tener a Pedro Castillo como gobernante, sobre todo apoyado por los remanentes de Sendero en el Brain, cosa que falta investigarse todavía, ¿no? Bermejo, que era el nexo entre Pedro Castillo y los hermanos Quispe Palomino. Entonces era indignante para quienes hemos combatido al terrorismo para defender la democracia, que usando la democracia, este señor llegue al palacio, ¿no? Y luego, bueno, la intención era clara, para dar un golpe de Estado y cerrar las instituciones y gobernar dictatorialmente y quedarse en el poder, como Cuba, como Venezuela, como Evo Morales, como Noriega, como Nicaragua, Ortega. Entonces, ahí también la Fuerza Armada ha mantenido un rol protagónico en defensa de la democracia. Ahora, durante la quincena o el mes de las elecciones, la Fuerza Armada tiene que desplegarse en todo el territorio. Y ese desplegarse en todo el territorio tiene un gran costo en recursos, recursos humanos, en recursos económicos. Y recuerda que muchas veces, sobre todo en la zona de Ayacucho, la zona de Brain, hay patrullas que iban con sus ánforas llevándolas hacia los centros poblados alejados que han sido emboscados por los terroristas. Han muerto. ¿Cuánta gente ha muerto defendiendo el proceso democrático, el proceso eleccionario? Mucha gente. Y creo, y tu pregunta yo te agradezco porque a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y a veces nos olvidamos que hay gente que ha muerto, ¿no? El mismo día o el día anterior de la elección, de la votación, en el propósito de cumplir su misión de dar seguridad para que la población pueda ir a ejercer soberanamente su voto. Ahora se le ha añadido una tarea adicional este año, ¿no? La de custodiar una copia de las actas. Y creo que es bueno porque sería el último recurso cuando hayan dudas razonables de que pueda haber un intento de fraude. La Fuerza Armada debe custodiar, me parece que por 6 meses, esta copia del acta, y es una tarea adicional que hay que cumplir. Claro. Pero en todo el proceso, la Fuerza Armada y la Policía siempre estamos comprometidos con la defensa de la democracia y con que el proceso electoral se desarrolle en libertad y la población soberanamente elija sus autoridades. Usted mencionaba el tema del terrorismo, ¿no? Y muchos recordamos esta presencia de Sendero Luminoso quemando ánforas, ¿no? Que fue, digamos, el punto de partida, ¿no? Chuschi. Claro, en Chuschi. Se vivieron años bastante complicados, ¿no? Hubo un enfrentamiento, veíamos masacres de parte de terroristas a centros poblados. Imagino que en esa época el tema electoral también había sido bien complicado, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Claro que sí, pero fíjate que el año 80, cuando se produce este ataque infame en Chuschi,
donde quemaron todo el local con todas las ánforas. El mensaje era claro, ¿no? El mensaje era claro, y el mismo mensaje que dice Bermejo, ¿no? A nosotros no nos interesa la democracia. ¿Qué fue lo que dijo Bermejo? Nosotros llegamos al poder para quedarnos, nada de pelotudeces democráticas. Ese es el espíritu que tiene esta gente. Yo digo, hasta ahora no hemos hecho lo necesario, yo creo que a nivel hemisférico ni a nivel global, para declarar como antidemocráticos y suspender a todos aquellos partidos como el de Bermejo y otros que no buscan ser una alternativa de gobierno democráticamente. Lo que buscan es la conquista del poder para luego capturarlo y quedarse. Si sabemos que eso es lo que buscan, ¿por qué están ellos en la lista, en el menú democrático, digamos? ¿Por qué le permitimos eso? ¿De qué manera? O sea, la democracia tiene que ser elástica, flexible, pero no puede ser boba, ¿no? No puede ser tonta. La democracia hay que defenderla. Y es una ignominia para quienes hemos enfrentado a los terroristas y hemos arriesgado nuestra vida, y para aquellos que han perdido a sus seres queridos, o que en fiestas patrias han desfilado los mutilados, ¿no? Han desfilado todos los mutilados, o algunos de los mutilados que ha dejado el terrorismo. Para todos nosotros es una ignominia que se quiera usar la democracia que hemos conquistado o reconquistado de manera utilitaria para capturar el poder y luego quedarse, que es lo que ellos quieren. Pero nuestro sistema lo permite, pues. Esa es la parte que hay que corregir, ¿no? ¿En qué se ha pecado respecto a al ser permisivos respecto a algunas candidaturas? Estábamos viendo justo que hay como más de 37 partidos que van a estar en las próximas elecciones. ¿Se ha pecado de ingenuos o en verdad es clara esta influencia en algunas instituciones para permitir la presencia política de algunos políticos o personajes cuestionados? Hay un principio universal, ¿no? Divide y vencerás, ¿no? Te cuento el caso de Colombia. En algunas ocasiones he viajado como observador internacional y estuve en las elecciones de Colombia, regionales y municipales de Colombia, ¿no? Y en Colombia históricamente habían dos partidos, los liberales y los conservadores, históricamente. Ahora tenían 37 partidos. 37, así como en Perú ahora. Y su cédula de votación era así. Era una sábana. Una sábana realmente. ¿Y eso qué significa? Que nos están dividiendo, nos dividen, ¿no? Y por ahí aparece cualquiera con una frase bonita y genera emociones y puede pasar a la segunda vuelta. Esa es la falsa reforma que organizó Vizcarra de la mano de entusiastas o ONGeros, ¿no? Que fueron sus asesores, y esa pseudo reforma nos ha conducido a este estado, ¿no? De más o menos 600,000 firmas que se requerían para crear un partido, se bajó a 26,000, ¿no? Entonces, el caramelo le estaban dando. Claro, ¿qué cosa esperábamos? La proliferación de partidos. En un país de caciques, en un país de caudillos, ¿qué podías esperar? Que todo el mundo quiera ser presidente, pues. Ahí está la proliferación. Ahora han vuelto a subirlo. No lo han subido a 700, me parece. Entonces estamos caminando en círculo, ¿no? Paso adelante, paso atrás, paso adelante, paso atrás. Pero eso es la jugarreta de Vizcarra, y eso no es casual. Esa es una jugada de Vizcarra y su séquito de las ONGs que lo asesoraban. Y todos los caviares que lo vemos en la prensa aplaudiendo cuando las cosas salen mal en el Perú, ¿no? Y entonces eso hay que corregirlo. Bueno, ya se corrigió en parte, pero ojalá que la población discrimine y muchos de estos 43 partidos, ahora 37 con las alianzas, bueno, queden donde deberían haber estado siempre, en nada, ¿no? Usted mencionaba en alguna parte de la entrevista el caso de Pedro Castillo, ¿no? El intento de cierre del Congreso, del Ministerio Público, Poder Judicial. Fundamental fue la postura de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Eso quiere decir que no siempre, y es la idea que muchos tienen, no siempre las Fuerzas Armadas van de la mano con estas intentonas golpistas. Yo creo que ha cambiado, en el Perú hemos cambiado, en las Fuerzas Armadas hemos cambiado, ¿no? Entendemos que es la democracia la que debe prevalecer. Yo me acuerdo cuando asumí el mando en el ejército, hice un discurso claro, haciendo un deslinde, ¿no?
Las Fuerzas Armadas nunca más deben meterse en temas políticos. Los problemas políticos que lo arreglen los políticos, no lo arregla con las armas. Y las Fuerzas Armadas tienen que dedicarse a lo suyo, a ser cada día mejores profesionales, mejores combatientes, mejores instituciones y una mejor Fuerza Armada, ¿no? Esa debe ser nuestra preocupación. No arreglar temas políticos, que lo arreglen los políticos. Pero siempre detrás el respaldo de la Fuerza Armada es fundamental. Y en este caso, como el de Pedro Castillo, el pronunciamiento casi simultáneo de instituciones como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, el Comando Conjunto y otras instituciones más, yo creo que Pedro Castillo menospreció la capacidad de indignación y la capacidad de reacción de las instituciones. Esa fue una prueba para mí de que no todo está perdido en el Perú, de que, claro, tenemos a veces crisis institucionales, pero en el fondo, esa vez las instituciones estuvieron a la altura de las circunstancias y respaldaron un sistema, no respaldaron a un caudillo, no respaldaron a un golpista, que supuestamente había ya organizado en todo el territorio nacional, ¿no? Había organizado en todo el territorio, listos para la sonada. Él daba la voz y se levantaban simultáneamente, tomaban 7 aeropuertos, todo eso estaba preparado, y además hay que recordar que aquel año Pedro Castillo le quitó el presupuesto de inteligencia a las Fuerzas Armadas, le puso cero de presupuesto. Por algo, ¿no? Por algo, neutralizó la inteligencia, porque ya él tenía en su mente hacer esta sonada, ¿no? Antes de ir a la pausa, le dejo esta pregunta, ¿no? Esta decisión de las Fuerzas Armadas de no apoyar a esta intentona golpista significó también un respaldo de la ciudadanía hacia nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Digamos, hay alguien en quien confiar en caso se den este tipo de situaciones, ¿no? La gente se siente respaldada y también creo que las Fuerzas Armadas sintieron el respaldo de la ciudadanía, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que la Fuerza Armada siempre va a estar pegada a lo que dice la Constitución, ¿no? Y yo recuerdo mucho que el comunicado del Comando Conjunto junto con la Policía Nacional fue en esos términos, ¿no? De que prevalece la Constitución y no se puede respaldar a aquel que viola la Constitución. Por eso que ahora en el debate que tiene ahí Pedro Castillo, que dice que quiere ser presidente, quiere seguir siendo presidente, no tiene ningún asidero, pues porque en el momento mismo que él intenta dar el golpe de Estado, en ese momento él dejó de ser presidente. Exacto. Lo invito a que nos acompañe a la pausa y venimos para seguir conversando con el excomandante general del Ejército, Otto Ivovich. Sintonía salsera pa' que le goce cualquiera. Sintonía salsera, esto una cosa buena. Te lo dice el hijo de la salsa, Frankie Ruiz Jr., mi hermano, ya tú sabes, con mucho respeto. ¡Sí, señor! Soy el periodista Carlos Rivero y con la noticia llego primero. Los invito a la noticia al día, con entrevistas a los principales personajes para conversar sobre la coyuntura nacional e internacional. En nuestro canal digital La Noticia Perú, los tiempos cambian, la verdad no. La Noticia al Día, por La Noticia TV. Amigos, les habla José Santillán del programa Finanzas al Rescate, un programa diseñado para ti, para hacer fortalecer tu negocio y crezca tu economía familiar. La guía de los emprendedores peruanos. Casos de éxito. Salimos por La Noticia TV, canal 27.2, PES Cable.
Amigos, volvemos con el comandante general del Ejército, Otto Igovich, con quien estamos conversando sobre la presencia de las Fuerzas Armadas o la importancia de la labor de las Fuerzas Armadas en las elecciones, ¿no? Usted nos comentaba que ya no solamente las Fuerzas Armadas se encargan de resguardar o mantener la tranquilidad durante esta lid electoral, sino que ahora también tienen una participación respecto al cuidado, al traslado de las ánforas y el material electoral. Normalmente, ¿cuánto personal militar se mueve en para estas elecciones? Son miles de personas, ¿no? No te podría decir específicamente, pero yo entiendo que el próximo año va a ser un año muy especial, porque vamos a dar 37. ¿Tú te imaginas la cantidad de personeros, que va a haber una mesa para el escrutinio? Si antes habían 3, 4 personeros, 5, hoy día vas a tener 15, 20 personeros. Entonces, eso puede generar muchos problemas y la Fuerza Armada lógicamente tiene que tomar precauciones. En lugares alejados, donde no hay carreteras, es el Ejército y la Fuerza Armada en general quienes trasladan el material en helicópteros para hacerlos llegar, porque no hay carreteras, pues. Tienes que llevarlos en helicóptero. Claro, hay zonas inaccesibles. Y hay zonas donde tienes que ir a pie, y hay zonas donde tienes que usar acémilas. O sea, es una realidad que a veces no se entiende desde Lima, pero el compromiso de la Fuerza Armada es muy grande en estas elecciones, ¿no? En todos los procesos electorales. Pero hay que tener la confianza del caso, que ya tenemos experiencia en esto. A veces hay problemas porque los organismos que deben asignar los recursos tardan demasiado y el Ejército tiene que hacer procesos, ¿no? Procesos con mucha anticipación. Y a veces llega el presupuesto faltando 2 días. Faltando 2 días, ¿qué proceso vas a hacer? Y a veces le generan problemas a los comandantes de las brigadas o los batallones porque no tienen los recursos y el dinero les llega faltando 2 días. Esas cosas tienen que corregirse. Pero tenemos, creo yo, hoy día mandos en la Fuerza Armada que tienen experiencia y tomarán las precauciones del caso para que todo funcione. La parte administrativa del Estado, la parte pesada y burocrática, sea más ágil y no generen problemas a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional, que ya bastante problemas tenemos con la seguridad, ¿no? Claro, porque el tema logístico es importante, pero cuando falla, no van a ver a quién tiene el presupuesto. Van a ver al militar que estaba encargado de esta zona y por qué no llegó el material a tiempo, por qué no hubo la presencia necesaria de efectivos del Ejército. Hacia ahí se apunta, pero no sabemos que la logística muchas veces no depende de uno, ¿no? La logística es fundamental, a veces descuidamos, ¿no? Pero no hay estrategia sin logística para comenzar, ¿no? O sea, es un principio universal. Toda estrategia requiere su contraparte en la logística. Hay un axioma, dicho sea de paso, ¿no? La logística no gana guerras, pero hace perder guerras, ¿no? Si la logística no funciona, tú pierdes la guerra. Entonces la logística es muy importante, ¿no? Y eso tiene que funcionar. Si no funciona, pues así la Fuerza Armada tenga la mejor planificación y la mejor voluntad, vamos a tener problemas y eso va a afectar el normal desarrollo del proceso electoral. Y reiteramos que el año 2026 va a ser un año electoral muy singular, inédito. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas tienen que estar con mucha anticipación en su posición de defensa y de brindar la seguridad para que el ciudadano ejerza su derecho al voto soberano. General, se ha visto en los últimos congresos, en las últimas campañas electorales, presencia de militares en situación de retiro. Usted, por ejemplo, fue congresista, ahora vemos en el actual congreso al señor Cueto, a Montoya, Quiabra, incluso Quiabra es un posible o virtual candidato a la presidencia. ¿Cómo es ese paso del ejército a la política? ¿Es fácil? ¿Es medio complicado? Fíjate, si tú observas todas las personas que has mencionado, y me incluyo, yo salí del ejército y tuve unos 5 años sabáticos, ¿no? O sea, un año sabático y otros 4 años dedicado a la academia,
dedicado a escribir, era miembro de varios consejos consultivos, en la Cámara de Comercio, en varios sitios. Y no, bueno, pero entonces, ¿qué sucedía? Yo escribía mis columnas semanales y era un crítico feroz de lo que pasaba en el Perú. Ácido. Pero después te das cuenta de que criticando y criticando, o proponiendo y proponiendo por escrito, tú no logras el cometido. Entonces, en mi caso sucedió eso. Yo me convencí de que tenía que hacerse desde el llano. Hay que entrar a la política. O sea, escribir, criticar y proponer no es suficiente. Eso quizá para generar alguna corriente de opinión, pero no basta, hay que entrar. Y como te dije, ¿no? O sea, si hay que defender la democracia, y lo hemos hecho durante toda nuestra vida, ¿por qué permitir que gente vinculada al extremismo terrorista use la democracia? Yo creo que tenemos que dar la batalla también en el campo político y no hay ningún impedimento. Por el contrario, la Constitución nos protege. Tenemos el deber o el derecho de elegir y ser elegidos. Y eso funciona para todos los peruanos. ¿Y qué más que aprovechar la experiencia que tienen los almirantes, los generales que han recorrido todo el Perú, conocen la realidad peruana, conocen de seguridad? ¿Por qué no aprovecharlo? Yo creo que sí, está bien. Y habría que exhortar a que mucha más gente lo haga, ¿no? Y usted, bueno, usted fue miembro del Congreso de la República. ¿En algún momento sintió que políticos, ¿no? Viejos, tradicionales, ven por encima del hombro a un militar que entra a política? De manera general en el país se instauró una cultura de rechazo antimilitarista, ¿no? Y hay muchos políticos ahora que todavía les brota, se nota que les brota el antimilitarismo, ¿no? O sea, revanchismo, hasta complejos de repente, y que claro, te miran y te soslayan, ¿no? O sea, y creen que los militares no estamos formados, ¿no? Y se equivocan, ¿no? Se equivocan porque nosotros desde chicos, desde jóvenes, desde capitanes, estudiamos por la naturaleza misma de la función, porque la guerra no es un fenómeno puramente militar, la guerra es un fenómeno sociológico, hasta antropológico. Nosotros estudiamos psicología, antropología, estudiamos nociones de filosofía, estudiamos muchos campos del quehacer de los cuales mucha gente no tiene ni siquiera noticia y sin embargo menosprecian, creen que los militares no están formados intelectualmente. ¿Sí? Sí, estamos formados, estamos formados y tenemos una gran ventaja, que conocemos el Perú y por eso lo queremos más, ¿no? Porque si tú no conoces algo, ¿cómo lo quieres? ¿No? Para querer algo hay que conocerlo. Y quizá en eso tenemos una ventaja porque conocemos bien el Perú y hemos dado muestras a lo largo de nuestra vida de nuestro compromiso con la patria. Entonces, la política no debería ser ajena a los oficiales en situación de retiro, oficiales técnicos o suboficiales, ¿no? Pero siempre en el camino del bien. Claro, pero siempre en el camino del bien. Pero sí ha sentido que en los políticos causa escozor la presencia de militares en la política. Sobre todo en el segmento de izquierda, ¿no? Sobre todo en el segmento de izquierda, mucho rechazo, porque saben que los conocemos, saben que los hemos vencido y los conocemos perfectamente y sabemos de qué pie cojean. Entonces nos ven como intrusos a quienes no van a poder combatir. Claro. No van a poder combatir, ¿no? Porque los conocemos perfectamente. También de otros segmentos también hay algún recelo, y yo leo por ahí algunas notas y siempre hay un recelo por el militar, cuando no saben que la democracia de la cual ellos hoy día disfrutan se la deben a las Fuerzas Armadas que hemos puesto el pecho, ¿no? Eso es cierto. General, y para ir terminando, mencionaba usted que hay que sentarnos en la tarea de la inseguridad, ¿no? El país vive una inseguridad terrible y muchos piden mano dura, ¿no? Esta verticalidad que existe en las Fuerzas Armadas se asocia con mano dura. Considera que las leyes frente a la criminalidad son demasiado blandas, y si es que estas van a ser materia de exposición de parte de candidatos en las próximas elecciones.
Claro que sí, este es un tema que no puede estar fuera de la agenda política en esta campaña. Yo sí creo que las leyes son blandengues. Mira, yo quisiera saludar el hecho de que la policía esté haciendo trabajo de inteligencia y contrainteligencia para depurar sus cuadros. La vez pasada han hecho una captura importante de policías, de delincuentes, criminales metidos a ser policías. La policía tiene que depurarse. La policía lamentablemente ha sido infiltrada, como también en una ocasión la Fuerza Armada fue infiltrada. Los humalas son infiltrados en las Fuerzas Armadas, ¿no? Ellos son comunistas y se infiltraron en la Fuerza Armada. Y claro, las instituciones son susceptibles o vulnerables a ser infiltrados, pero en la policía se ha infiltrado a unos criminales, ¿no? ¿Y quiénes lo pueden depurar? Ellos mismos. Claro, desde adentro. Lo que sí creo que, fíjate, si un policía o un militar conforma parte de una banda criminal o de una organización criminal que genere muertes, yo creo que a ellos se le debe aplicar la pena de muerte. La pena de muerte. Tú no puedes emplear el uniforme de la patria para engañar y estafar a la ciudadanía, a la sociedad, y ser parte de una banda criminal que genere víctimas. Para ellos, pena de muerte. Y para los policías y militares que no causen la muerte, pero que delincan, debería ser cadena perpetua. Yo no estoy de acuerdo, y fiscales y jueces igual. Yo no estoy de acuerdo que quienes tienen que mantener el orden y la legalidad en el país puedan ser parte de bandas criminales. Ahí se acabó el Perú. Ahí se acaba la sociedad. Eso tenemos que revertirlo y tiene que ser en este próximo gobierno y tenemos que poner mano firme. Yo estoy de acuerdo con López Aliaga cuando dice prisión perpetua para los funcionarios que metan la mano. De acuerdo, por favor, ¿cuánto tiempo vamos a esperar? Pero es gravísimo cuando un miembro de la Fuerza Armada que viste el uniforme de la patria, que su misión es defender a la nación, defender la frontera, la integridad territorial, defender a los ciudadanos de la delincuencia, se mete a bandas criminales y él es una amenaza para la sociedad, pena de muerte. Pena de muerte, y para eso hay que salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Claro, justo hay una propuesta para salirse de la Corte, ¿no? General, queremos agradecer la presencia en estudios. Interesante conversar no solamente temas políticos, ¿no? Sino también informar a la ciudadanía la importancia que tienen las Fuerzas Armadas en una campaña electoral. Queremos agradecerle su presencia en estudios. Y te agradezco mucho, Carlos, por la oportunidad. Ha sido un grato conversar contigo y poder comentar aspectos que son importantes en el devenir de la nación, y hoy día en especial que estamos en vísperas de unas elecciones que van a ser cruciales el próximo año. Y amigos, estuvo con nosotros el ex comandante general del Ejército y ex congresista Otto Gibovich, quien nos comentaba sobre esta importancia que tiene la labor de las Fuerzas Armadas en las elecciones. Van a tener un duro trabajo el próximo año. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas.